Buenas tardes para todos y es un placer nuevamente estar aquí en este auditorio, en esta hermosa ciudad y con esa acogida que nos han dado. Gracias de nuevo. Ayer, no sé si todos escucharon la conferencia que dicté en la mañana. Eso espero porque esto tiene mucha relación con lo que ayer hablábamos. Y me pidieron hablar de cómo medir el valor agregado de la atención humanizada centrada en la persona. Recuerden que lo más importante es medir. Si no medimos, no mejoramos. ¿Sí? Y entonces, si no vamos a medir, nosotros no vamos a poder saber si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien o no. Entonces, eso es lo que les voy a hablar. Y ayer hablábamos junto con Ariel de la transformación de experiencias, de transformando experiencias en resultados medibles. De eso se trata esta conferencia, porque lo que nos debemos preguntar es, ¿cuál es el valor de la atención humanizada centrada en la persona, pero para todos, para las personas, para los equipos de salud, para los pacientes, para en general la organización? Y empiezo con esta frase de Peter Drucker, que seguramente ustedes lo conocen. No hay nada tan inútil como hacer con gran eficiencia algo que no debería haberse hecho en absoluto. Es decir, muchas veces hacemos bien lo que no hay que hacer. Y perdemos esfuerzo, tiempo en eso. Entonces, la invitación primera es, cuando vayamos a medir, estemos seguros que añade valor, que eso es lo que hay que medir, porque o si no, vamos a tener siempre la misma dificultad, que estamos trabajando en lo que no importa, en lo que no agrega valor. Y esa es la idea de esta charla. Y lo que dijo Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Porque también cuántas veces pasa eso. No importa, hacemos una medición, no resulta y volvemos a medir lo mismo cuando hemos visto que no funciona, que eso no es lo que hay que medir y lo peor, seguimos haciendo lo mismo. Entonces la segunda invitación es a innovar, a mirar qué más hay que hacer para lograr ese valor agregado. Y en humanización sí que es importante. Medir para transformar. ¿Qué es lo más importante aquí? Ayer, y esta la tomé mucho de lo que yo ayer decía, porque recuerden, cuando ayer hablé de por dónde empezar, hablaba mucho de esa priorización estratégica, de identificar las brechas reales y de enfocar los recursos, agregando valor. Primero, de la alineación cultural. Si no hay alineación, va a ser muy difícil que estemos midiendo lo que es. Entonces, conectar la estrategia que estábamos hablando arriba con la experiencia, tanto de equipos como de pacientes. La tercera, tomar las decisiones. Y ayer en la última conferencia, no recuerdo esta persona que nos hablaba de los datos, de la información confiable para realmente focalizar en acciones precisas y no cualquier acción que no sabemos si funciona o no, porque a alguien se le ocurrió que eso podría funcionar, pero no está alineada a resultados ni a datos, que muchas veces ustedes consiguen muchísima información en las instituciones. Y la sostenibilidad, cambios basados en evidencias, siempre con la mejor intención, pero busquen evidencia y en humanización hay mucha. Entonces, el valor, recuerdan también que ayer el doctor Emilio en la mañana hablaba de valor, que consistía en medir los resultados que importan al paciente. Y aquí vamos uniendo con lo que es atención humanizada que hablábamos. No es medir cualquier cosa que asumir que si a mí me gusta, al paciente también. Es lo que al paciente le importa. Así como a mí me importarán muchas cosas, al paciente le podrá importar otras diferentes. Porque sobre los resultados utilizados, el doctor Emilio ayer decía sobre los costos. En atención humanizada centrada en la persona, el valor se refleja vuelvo a lo mismo, en la experiencia de pacientes y familias.
¿Se acuerdan ayer cuando yo dije, las personas nunca olvidarán cómo me hicieron sentir? Esa es la experiencia. El bienestar de colaboradores. Ahora, en la conferencia anterior, se hablaba mucho de eso. La segunda víctima es exactamente le pega a esto, al bienestar de los colaboradores. Y en seguridad del paciente, enfocamos mucho hacia los pacientes, obviamente, porque el paciente es primero. Pero el profesional de la salud está allí también. Y por eso es la segunda víctima, y el bienestar de los colaboradores tiene una cantidad de estrategias, pero si nosotros logramos, frente a lo que la conferencista Josefina nos decía anteriormente, tener un buen programa de segundas víctimas, estamos impactando en el bienestar del colaborador. Los resultados organizacionales. La mayoría de ustedes tienen resultados de eficiencia, ¿cierto? Operacional. Trabajamos mucho y creo que con eso empezamos calidad en salud, con esos resultados organizacionales. Eso ya está chuleado, lo sabemos hacer. Muchas veces lo que pasa es que no sabemos es interpretarlos, pero las organizaciones lo tienen. Pero al final, los resultados clínicos y emocionales también importan. Es decir, cuando hablamos de atención humanizada, no solamente estamos mirando resultados emocionales, también los clínicos, porque a los pacientes también nos importa tener buenos resultados clínicos. De eso depende de que yo mejore o no. Entonces, no solamente es atención humanizada, vamos a medir empatía, vamos a medir compasión, que se pueden medir y vamos a mirar, pero también resultados clínicos. Esta la tomé de algo que llegó en LinkedIn, pero me encantó para esta conferencia. Vamos a medir la eminencia o la evidencia. Y entonces en la parte superior se habla de lo que nosotros normalmente pensamos que es lo mejor para el paciente. Entonces hablamos de los rankings en los hospitales. ¿Cuántos pacientes miran rankings en hospital para saber si es bueno o malo? Eso nos interesa a nosotros y es muy importante, no quiero decir que no, pero estamos hablando de lo que más le importa a los pacientes. Presencia en redes sociales, excelente o variada alimentación, imagen de marca a la institución, recomendaciones de boca a boca, experiencia como en hoteles de la institución, listas de mejores médicos. Nos enfocamos allí, pero miren lo que realmente el paciente está pidiendo. Salud, esperanza, que se puedan sanar. ¿Cómo es el alivio emocional? Todos aquellos pacientes que nos están diciendo, miremos a ver, lo que yo quiero es que después de todo lo que me está pasando pueda regresar a la vida normal, a la vida que llevaba. Que si yo era basquetbolista, pueda volver a jugar básquet. ¿Sí? Y eso es lo que están pidiendo. Muchas veces un ortopedista puede operar al paciente diciéndole, usted va a quedar muy bien. Le prometo que no se va a complicar la cirugía. Le prometo que voy a operar la rodilla que es. ¿Cierto? Le prometo que infecciones vamos a intentar evitarlas. Pero, ¿cuántas veces le promete que va a volver a jugar básquet? Y eso es lo que realmente el paciente desea. Que no haya infecciones, que haya complicaciones, obviamente. Para eso vine a usted, doctor. Pero yo también quiero volver a jugar básquet. Y eso es lo que realmente muchas veces no vemos, que es lo que hablábamos ayer, que hay que escuchar. Entonces, para medir el valor agregado, empezamos a medir experiencia. Experiencia al paciente. Es lo mejor que podemos hacer para medir ese valor agregado en atención humanizada. Les decía que se puede medir compasión, satisfacción, bueno, la M quedó arriba, empatía, hay escalas de medición, es posible hacerlo. Medir la confianza, la participación de los pacientes y qué tanto codiseñan ustedes con los pacientes. Ayer hablábamos de codiseño, por eso no me voy a extender hoy. Resultados clínicos seguirán siendo importantísimos. Todo lo que hablamos de seguridad, todo lo que hablamos de evento adverso, todo lo que hablamos de adherencia a tratamientos, eso seguirá siendo importantísimo. Entonces, hay que medirlos, complicaciones, reconsultas, adherencias a tratamientos. En talento humano, ayer mirábamos también que en muchas oportunidades eso es como lo más difícil de entender porque nos enfocamos en el paciente, muchas veces en las familias,
pero muchas veces no, y mucho menos nos enfocamos en los colaboradores. Entonces, los invito a que los recursos humanos siempre tienen que fortalecer toda su gestión para apoyar el talento humano. Y hay una estrategia muy bonita que es fortalecida por el IGI, la alegría en el trabajo. Y consiste, son unos elementos, pueden descargar, hay un documento blanco del IGI que se llama Alegría en el trabajo en español. Medir el desempeño de las personas con relación a qué tema, a la atención humanizada, por supuesto. Muchas veces medimos desempeño en personas y no está el tema de la atención humanizada. Bienestar de las personas, permanencia en las instituciones y seguiremos, porque siempre seguirá siendo muy importante la organización, la reputación, la fidelización, la eficiencia. A lo que me refiero yo entonces, que el valor agregado en atención humanizada centrada en la persona, si bien está en la primera parte de experiencia, no desestima la importancia de las otras tres. Lo que son resultados clínicos, importantísimo, lo que es resultados en el talento humano, en la gestión del talento humano, y lo que medimos muy bien, que son resultados organizacionales. Entonces, ¿cómo generamos valor y obtenemos mejores resultados y logramos mejores experiencias? Hay que reforzar la empatía y la compasión. La empatía y la compasión, mal llamadas habilidades blandas, ¿sí? Son habilidades no técnicas que pueden ser fortalecidas. Y hay muchos esquemas, hay muchas estrategias que nos permiten hacerlo. Hay que tener y reforzar la comunicación. La comunicación, ¿cuántas veces? Porque es que la comunicación no es un problema solo de seguridad del paciente. ¿Sí? En un estudio que hacíamos en la Organización para la Excelencia de la Salud, de eventos adversos, precisamente, en el 98% de los casos reportados existían problemas de comunicación. Pero el problema de comunicación, además, se ve también en la atención humanizada, porque ¿qué es lo que quieren los pacientes y las familias? Que me informen, pero que me informen de manera adecuada, que yo entienda, con mis términos y que me permitan preguntar. Que genera mayor confianza con todo lo que estamos diciendo y una mejor adherencia. Al final, lo que vamos a tener son mejores resultados clínicos y una mejor experiencia. Y ahí está realmente el valor agregado. Y hablábamos ayer también de qué es lo que realmente importa, what matters to you. Un movimiento también promovido por el IGI, que pueden entrar, es un movimiento que ojalá entraran ustedes también a ser parte de él, porque lo que importa con el What Matters to You es, ¿y a usted qué es lo que más le importa? A usted paciente, a usted colaborador, a usted organización. ¿Dónde está el valor? Y vuelvo, insisto, para las organizaciones seguirá siendo muy importante medir tiempos, productividad, indicadores operativos, indicadores de cumplimiento, la satisfacción. Eso es importante. No quiere decir que por estar mirando la humanización esto lo dejemos de un lado. Pero también tenemos que mirar en cuanto a la persona, el conocimiento, la escucha, la comprensión, el respeto y la empatía. Eso realmente es lo que importa. Y en los trabajos en equipo, el tiempo, el respeto, el reconocimiento, el apoyo institucional y todo lo que tiene que ver con ese sentido de propósito del cual ayer también Ariel hablaba. Entonces, ¿qué significa medir lo que realmente importa? Está más allá de los indicadores. Es ir más allá de los indicadores netamente operativos y administrativos que muchas veces nos enfocamos allí, que las juntas directivas solamente les interesan esos, porque además son los que entienden, ¿cierto? Pero a saltar, a medir cómo se vive la atención. La atención humanizada, repito, es vivencial. No está en los protocolos, no está en las normas, no está en el papel, está en cómo las personas viven en las instituciones esa atención respetuosa, digna, empática, compasiva. Si uno puede hacer lo que quiera, pero si las personas no lo sienten, no está haciéndolo bien. Está haciendo como Peter Drucker, si lo está haciendo bien lo que no hay que hacer. Entonces, escuchar las experiencias, emociones y percepciones. No se les olvide que parte de la atención humanizada está diciendo escuchen, abran canales de escucha con las personas, pero avancen. Esto no es solamente decir yo tengo una atención humanizada porque escucho a las personas.
Avancen a decir, yo tengo una atención humanizada porque las escucho, porque me interesa lo que dicen, porque priorizo sus necesidades y preferencias y porque al final toman las decisiones en conjunto tendientes a responder en esa escucha y en las necesidades que identificaron. Y, por supuesto, seguir utilizando esos datos, porque transformar datos en información útil es lo que necesitamos, al fin, para mejorar. Y eso es, al final, lo que realmente importa, el mejoramiento basado en toda esa información. Pero si no medimos lo que tenemos que medir, estamos haciendo lo mismo, sabiendo que no lo estamos haciendo bien. Entonces, muchas mediciones no generan valor. Aquí hay algunas. Y quienes se sienten identificados, la invitación es cambien la manera de pensar, como dijo Albert Einstein. Si ya sabemos que no funciona, no sigamos haciendo lo mismo. Porque miren, se mide únicamente la satisfacción. Claro, en Colombia hay un indicador de satisfacción del usuario que es obligatorio, de obligatorio cumplimiento al ministerio. Eso es importantísimo, el ministerio lo pide, pero muchas instituciones se quedaron en medir la satisfacción. Y entonces, como es lo obligatorio, lo reportan, muchas veces ni siquiera lo miden bien, pero bueno, lo miden, y se enfocan solamente en esto sin profundizar en la experiencia real. Porque se mide sin emoción, no exploran aspectos emocionales y relacionados fundamentales. Otro de los errores es que evalúan eventos aislados, no experiencias completas del proceso de atención, y ahora vamos a mirar cuál es la diferencia de medir satisfacción a medir experiencia. Y no generan acciones. Los resultados no se traducen en acciones concretas de mejora. O lo peor, sí se traducen, pero no tienen ninguna relación la acción concreta con la acción de mejora sugerida. Entonces, la evidencia es lo más importante y la humanización también tiene evidencia, y es lo que le estaba diciendo desde el inicio. Las acciones de humanización deben poder evaluar. La experiencia del paciente es un indicador de calidad y hay que incluirlo dentro de sus indicadores estratégicos. La percepción de los colaboradores impacta la atención, por lo tanto, hay que también saber medir esto. Y la medición permite orientar esas decisiones institucionales. Porque el valor de la atención centrada en la persona es medir realmente lo que le importa a las personas. No seguir midiendo lo que nos importa a nosotros como institución o lo que nos importa a nosotros como profesionales de la salud. Es sentirse escuchado. Eso es clave. Que las personas, no solamente ustedes les abran los espacios para que hablen, sino que ellos se sientan escuchados. ¿Cuándo se sienten escuchados? Cuando en los espacios para conversar con ellos, y no solamente lo escuchamos sus quejas, sus reclamos, sino también sus ideas propositivas. Y pasamos a otro momento de que es construimos con ellos, diseñamos con ellos. Cuando los invitamos a participar en las decisiones. La toma de decisiones compartidas, TDC, es un tema maravilloso que muchas veces las organizaciones tampoco lo están haciendo. Y significa tomar decisiones en conjunto con los pacientes y con las familias. ¿Qué significa esto? Tener sesiones en donde el profesional de la salud se sienta con el paciente y la familia entre todos, mirar la mejor opción de manejo para ese paciente específico, teniendo en cuenta que sus preferencias y sus necesidades, no las mías. Y les decía ayer, eso de que, doctor, pero si fuera su mamá, ¿qué? Pues a la mamá del doctor es diferente a mí. Sí, pues si fuera la mamá del doctor, pues miren la preferencia de la mamá del doctor. Pero ahora me tienen que mirar mi preferencia. No es lo mismo. Entonces, esas participación en decisiones es súper clave y hay que moverlas. Y eso sí que garantiza seguridad del paciente, porque el paciente tiene una alta adherencia, porque él fue el que escogió qué hacer y él fue el que entendió para qué, el propósito de hacerlo. Recibir información clara, le habíamos visto con la comunicación, recibir y percibir la empatía, la compasión y el respeto, y siempre sentirse seguro y acompañado. Esas son realmente lo que más importa. Es decir, que cuando hablamos de medir valor en atención humanizada, es súper importante medir seguridad del paciente allí, incluyendo los indicadores que ustedes hayan formulado. ¿Qué medir? Experiencia clínica, voz del paciente, la cultura organizacional y aquellas herramientas estructuradas.
Entonces, ya lo he repetido, no dejen de medir lo que están haciendo, si lo están midiendo bien, si están mejorando, pero no dejen, pero tienen que incluir indicadores que miran experiencias. El valor de escuchar múltiples experiencias permite identificar necesidades de atención, fortalece toma de decisiones basadas en la evidencia, ayuda a priorizar oportunidades de mejora de forma objetiva cuando no solamente soy yo o mi equipo primario el que está diciendo las necesidades, sino que escuchamos a las personas que son los actores principales de la atención, pacientes, familias, cuidadores, profesionales de la salud, y genera organizaciones más centradas en las personas y sus vivencias. Entonces, el objetivo de todo esto, al final, no es medir por medir, ¿cierto? Es medir para qué, para mejorar de manera continua. Si nosotros medimos y no hacemos nada con la medición, como muchas veces pasa y como he tenido la oportunidad de verlo en ciertas instituciones, es que se mide y se comparan entre las diferentes áreas y el que no tenga por encima de 90 le llaman la atención y llegan hasta ahí. Es como una medición para compararse y para felicitarse y para aplaudirse uno al otro. Pero no logran entender que las mediciones son para mejorar. Entonces, medir no es el objetivo final. La mejora continua requiere siempre una escucha permanente. Medir recolectando datos de experiencia, analizando la información que recolecté, actuando mediante acciones concretas y por último, aprender. Porque los objetivos de las instituciones que miden al final es la mejora continua y el aprendizaje de lo que sucede. El aprendizaje de lo que no hay que hacer, el aprendizaje de lo que se hizo bien, etc. Entonces, medir lo que importa a través de herramientas estructuradas, a través de múltiples dimensiones. La calidad es multidimensional. No se mide solo con un indicador, se mide con muchos indicadores. A través de un enfoque centrado en la experiencia del paciente y de esa cultura organizacional y generando planes de mejora orientados siempre frente a los planes que la institución puede cumplir, puede ejecutar de acuerdo a sus recursos que tenga. Porque es que las percepciones son diferentes y este cuadro me encanta porque si ustedes ven, aquí lo que intenta mirar es que al clínico le importan unas cosas y está muy bien, es lo que a él le importa. ¿Qué es lo que más le importa a un clínico? El desempeño técnico. Pero eso no es lo que más le importa al paciente. Al paciente, ustedes miren acá, lo que más le importa es su preferencia. Y a la organización, que haya eficiencia y haya costo-efectividad. No quiere decir que en los otros no sea importante, fíjense, pero no es lo más importante. Entonces, cuando nosotros miramos solamente una percepción del clínico, estamos dejando de ver lo otro. Entonces, esto consiste en mirar las tres dimensiones del clínico, del paciente y del pagador para realmente tener una medición en atención humanizada que genere valor. Y les decía que uno sí puede medir empatía, ¿sí? Y la empatía se mide a través, aquí hay una serie de herramientas que le coloqué a la derecha, que algunas son de libre uso, otras hay que comprarlas, otras como por ejemplo el de la Jefferson, escala Jefferson adaptada para medir la empatía. La gran escala de Jefferson cuesta, pero hay una versión corta, que son unas preguntas que se pueden hacer, es más, lo estamos haciendo con una serie de hospitales en Colombia, para mirar cuál es realmente los resultados, cuáles son los resultados de empatía institucional, y son preguntas súper cortas. A través de encuestas NHS en Estados Unidos, de los Balance Scorecard, de las encuestas internas, porque ustedes miran que estábamos hablando que las percepciones son diferentes, pues hay que medir y hay que tener diferentes herramientas para medirlo. Acá simplemente les dejo algunas de estas opciones de herramientas, porque estoy segura que tanto ustedes como las personas que están conectadas, muchas las conocerán y muchos habrán podido utilizarlas y entender cuáles son las que funcionan y, como decían en la doctora Josefina anteriormente, cómo se ajustan al entorno de uno y cómo se adaptan al lenguaje chileno, que es totalmente, a pesar que es español, es muy diferente de cómo hablamos en Colombia. Entonces también hay que ajustarlas. Aquí estas son tres de las que más me encantan, que también
les pueden servir el CARE, que es la percepción del paciente sobre la empatía demostrada por un profesional de salud durante la consulta. Sencilla, enfocada en un tema. La escala de empatía médica Jefferson les decía que es la percibido por los profesionales de salud en 3 dimensiones: perspectiva del paciente, atención compasiva y la comprensión. Ha sido múltiplemente utilizada, 35 países, traducida en muchos idiomas. Y los PREMS, que son ahora tan frecuentes y tan importantes, que es la medición de lo que realmente le importa al paciente en su experiencia. Comunicación empática y de respeto, dimensiones de respeto. Bueno, y se usa, fíjense que está siendo utilizada como estándar de experiencia en Estados Unidos. Entonces, medir experiencia, lo mejor y recomendado es utilicen los PREMS. Porque lo que dice Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos puede cambiar el mundo. De hecho, solo esto puedo lograrlo. Entonces, haz que la empatía se vea, se escuche y se mida. Porque lo que se mide, empecé diciendo eso, se mejora. Y lo que se mide con empatía transforma las experiencias. Entonces, calidad de humanización no es solamente mirar morbilidad de eventos adversos como resultados clínicos exclusivamente, sino también resultados clínicos adecuados para el paciente. Y aquí vamos a los PROMS. Los resultados clínicos que más les importan al paciente están midiéndose con los PROMS. Y medir PREMS y PROMS les permiten a ustedes acercarse entonces a medir lo que realmente importa en ese valor agregado de la atención humanizada. La satisfacción es el cumplimiento de un deseo o la resolución de una necesidad, de manera tal que se produce sosiego y tranquilidad. Sí, la satisfacción. Yo quería que me atendieran rápido y me atendieron rápido, pero no me diagnosticaron bien. Pero al final tuve que pero me atendieron rápido y salí satisfecha y de pronto eso fue lo único que yo califiqué. Sí, y la atención no fue integral, no fue lo que se esperaba, pero la persona calificó algo que era muy importante, que era la atención rápida. Cumplieron con el horario, sí, pero me generaron una infección. Entonces, satisfacción fue, si yo lo que me preguntaron a mí en los encuestas de satisfacción fue, ¿cumplieron con el horario? Yo coloqué sí, y me fue súper bien en las encuestas de satisfacción. Pero lo que más me importaba a mí, que era que no hubiera infecciones, nunca me lo preguntaron, y entonces salió una satisfacción buenísima, pero una experiencia malísima para el paciente. Entonces, ¿qué es una experiencia? La experiencia es el conjunto de interacciones de cada usuario con el servicio de salud. Cada momento que el paciente está enfrentado, o ya sea en hospitalización, en ambulatorios, en algún examen diagnóstico, abarca todo el recorrido del paciente desde el primer contacto hasta el servicio posterior. Y ahí sí se mide en experiencia con todas esas herramientas que les había mencionado. Entonces, pasen de medir la satisfacción neta, que hay que seguirla midiendo, sí. No digo que no quiten lo que está, no, satisfacción hay que medirla, pero no como de manera exclusiva. Pasen también a empezar a medir experiencia. ¿Dónde está el valor entonces? La verdadera pregunta es ¿dónde está el valor y cuánto valor genera? El valor está en escuchar, involucrar, respetar a las personas, en generar mejores experiencias, en generar mejores resultados, en mejorar la cultura, pero además también en mejorar la sostenibilidad. Y allí es donde está el valor en la atención humanizada. Y para terminar, unas reflexiones finales. No es medir por medir. Es medir teniendo claro qué es lo que más importa y teniendo claro qué es lo que necesita mi organización para mejorar. Se aprende si se mejora. Sí, recuerden también, y en seguridad del paciente, sí que cómo es importante el aprendizaje. Todo el tiempo lo están diciendo, aprender de los errores. Claro, cuando yo hablo de seguridad del paciente, la seguridad del paciente siempre, siempre será un indicador de atención humanizada centrada en la persona. Y un indicador clave. Entonces, no dejen de medir seguridad del paciente. Las medidas deben estar alineadas con el valor y con las metas institucionales. Las mediciones ayudan en la toma de decisiones y a generar más y más valor. La
lo que decía anteriormente, la humanización debe poder escucharse, evaluarse y mejorarse. Y medir lo que realmente importa significa escuchar experiencias humanas. Se requiere instituciones capaces de aprender de las personas, de todas las personas, pacientes, familiares, cuidadores, profesionales. La atención central en la persona crea valor cuando transforma las experiencias humanas en mejores resultados para todos. Y les vuelvo a dejar acá, Alex ayer muy amablemente lo dijo, nosotros tenemos un movimiento de atención humanizada centrada en la persona, que lo tenemos a través de Instagram, LinkedIn, se pueden inscribir. Los que quieran seguirnos, ahí están los códigos QR. Los invitamos a seguirnos en esto, porque la idea es que a través del movimiento escuchemos, identifiquemos necesidades y les apoyemos en sus inquietudes. El movimiento está, como su nombre lo dice, para crear una comunidad de todas las personas que nos interesa la atención humanizada y que estamos convencidos que tenemos que medirla, que mejorarla y que es fundamental tenerla reforzada en nuestras instituciones. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo, sofiarincon@hotmail. Gracias a todos.